El día de hoy nos encontramos en una monumental obra arquitectónica. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que nos estén observando. El día de hoy nos encontramos en una monumental obra arquitectónica, la cual actualmente se encuentra en ruinas. En el año de 1669, 6 monjas procedentes del Estado de México llegan a la ciudad de Santiago de los Caballeros, más conocida como la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Este convento es considerado el 4º convento de la ciudad y fue inaugurado la primera construcción en el año de 1715. Debido a los terremotos del año de 1717, las construcciones fueron gravemente dañadas. ¿Qué mejor manera que la ayuda de un experto en nuestro recorrido? Nos encontramos con el señor Carlos Dulián, guía de turista, quien en su trabajo diario nos amplió la información de la siguiente manera. Pero vamos a iniciar todo por ahí por 1524. ¿Por qué en 1524? Porque 1524 tiene que ver el inicio de la conquista de Guatemala, el momento en que arriban los españoles a lo que son tierras guatemaltecas, y el primer punto a donde llega esta élite española, ¿verdad?, es al departamento de Chimaltenango, de Guatemala, y al área de Tecpan, que se encuentra específicamente Ixinché. Ixinché quiere decir árbol de maíz. Ahí es a donde vienen, ahí arriba los españoles, llegan a la zona, donde son recibidos por 4 de las familias principales de la élite cachiquel, que es la élite principal dentro de lo que es la cultura guatemalteca, ¿verdad? Lo que era de la cultura maya, maya guatemalteca. Muy bien. Entonces vamos a ver que dentro de lo que se vio, inicia lo que es la conquista de Guatemala, a cargo de 2 personajes. ¿Quiénes eran estos 2 personajes? Era Jorge de Alvarado y Pedro de Alvarado. Ellos eran hermanos. Ahí inicia la conquista de Guatemala, ¿verdad?, con estos personajes. Los arcos sobrevivientes del convento de Nuestra Señora de los Dolores, conocido actualmente como Santa Clara, hablan con un lenguaje misterioso acerca de tiempos coloniales en Santiago de los Caballeros de Guatemala. El convento Santa Clara se encuentra ubicado sobre la Segunda Avenida Norte, frente al tanque La Unión. Este convento es el único de Antigua Guatemala que posee la fachada de su iglesia dentro del complejo. En la actualidad, las ruinas del convento aún conservan un elegante jardín rodeado de corredores. Las ruinas del convento Santa Clara son frecuentemente utilizadas para realizar diferentes eventos, tanto extranjeros como nacionales. Cuando vienen acá, las órdenes religiosas vienen, una infinidad de órdenes, más de 30 órdenes religiosas, pero 4 órdenes eran las 4 órdenes principales de la ciudad. ¿Cuáles eran estas 4 órdenes principales? Estas 4 órdenes principales eran la orden de los franciscanos, jesuitas, mercedarios y dominicos. Y precisamente la ciudad sí se la dividieron en 4 puntos, así está dividida Antigua: franciscanos, dominicos, mercedarios y jesuitas. Esos eran los poderíos de la época, de la colonia, ¿verdad? Y cada orden religiosa hace su aporte a lo que era el crecimiento de la ciudad. Por ejemplo, entre lo que eran los mercedarios se encontraba lo que era San Jerónimo, que estaba la Real Aduana, todo pago de impuestos, todo pago de producción, pasaban por la Real Aduana, que era la orden de los mercedarios. Los dominicos siendo los principales educadores. Cuenta la historia que los diseños del billete de 50 quetzales, la denominación de este tipo de billetes, comenzó a circular por primera vez en el año 1967, 19 años después de otros valores que fueron emitidos por el Banco de Guatemala. El color que predominan
en este billete era el color anaranjado. Tenían también lo que era el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. Por regularmente, si tuvieran, digamos, en lo que es el billete de 100 quetzales, aquí tengo uno. Acá hay un personaje bien influyente. ¿Quién es este personaje? Déjenme contarles que este personaje es el conocido como Francisco Marroquín. Tal vez lo recuerdan, ¿verdad? Francisco Marroquín fue uno de los precursores y que fue el que trajo la Universidad de San Carlos de Guatemala, por ahí por 1676. Y regularmente en el billete de atrás, en la parte de atrás, se encuentran lo que son los corredores de la famosa San Carlos, que hoy en día es conocido como el Museo de Arte Colonial, dentro de lo que es la ciudad de Antigua Guatemala. Bien interesante ese dato con lo que es educación, ¿verdad? Este es el exconvento de Clara de Asís, Santa Clara. Déjenme contarles que, como les mencionaba, este convento fue elaborado por uno de los arquitectos mayores de la ciudad. ¿Y quién fue este arquitecto mayor? Ya mencionado, Diego de Porres, que era uno de los personajes más influyentes dentro de lo que fue el crecimiento de la ciudad. Dentro de esta fachada vamos a encontrar su división a 7 arcángeles principales, que vamos a observar acá. Pero los 3 de mayor influencia estaban en la parte central de acá, que era Miguel, Rafael y Gabriel, que eran los arcángeles principales. Acá vamos a encontrar también lo que es la ventana octagonal o ventana de ojo de buey, así es como se le conoce a este tipo de construcción. Y a los costados vamos a ver águilas bicéfalas. Las águilas bicéfalas era una representativa, déjenme contarles, de lo que era la familia Habsburgo de Austria, que posteriormente esta iconografía del águila pasa a Alemania y va a ser una nueva representativa a lo que vamos a conocer como Carlos V, que era emperador de Alemania y rey de España. Vamos a ver, como les mencionaba, Vicente de Serlio, tipo de columnas serlianas, a lo que es la adaptación de esta fachada, una fachada interna. Vamos a observar también lo que la división, una iglesia se dividía por calles y cuerpos. Regularmente lo que eran los cuerpos venían de abajo hacia arriba y la división era entre cada columna. Entre cada columna era un primer cuerpo, segundo cuerpo, y regularmente al acabado, al remate final, se le conocía como espadaña. Así era como se le conocía en las fachadas constructivas, ¿verdad? Lo que observamos también, el tipo de paredes, por ejemplo. Recordemos que estas construcciones llevaban bastante tiempo. Entonces utilizaban también lo que era el adobe, que era como que una pared gruesa. No se utilizaba hierro dentro de lo que eran sus construcciones. Regularmente utilizaban lo que era teja, ladrillo, roca volcánica. Se utilizaba también lo que era talpetate, lo conocemos, que es parte de lo que es arena de río, ¿verdad? Y todo esto era la mezcla, la premezcla que se le daba. Calicanto se le llamaba aparte de esto. Y se entraba a lo que era una terminología que se conoce como mampostería. También a lo que era el acabado de las imágenes, ¿verdad? Entonces siempre la cal trataban de hacerla lo más cernida posible en un punto para hacer los acabados. Y la complementaban con colores rojos, como podemos observar allá. Los colores rojos, todos estos que eran pintados y adaptados, que eran extraídos de un insecto que era muy popular dentro de lo que era la colonia. ¿Y cuál era este insecto? Era la cochinilla. Entonces a base de la cochinilla extraían ese tinte color rojizo, ¿verdad? Con lo que adaptaban lo que eran los muros dentro de lo que eran las instalaciones. Pero no solo para eso sirvió la cochinilla también servía para lo que era hoy en día. Se utilizan lo que son los textiles, en los trajes regionales de Guatemala. Se implementa también lo que es la cochinilla. Aquí estamos entre lo que era el área de la enfermería. Cuando enfermaba una novicia o una madre superiora o la abadesa, eran tratadas en un principio acá, ¿verdad? Con medicinas netamente naturales. Vamos a hablar de un árbol medicinal que se encuentra aquí en su interior, que es familiar del jazmín, que es el burrería guarita. Acompáñenme, vamos a seguir. A lo que les mencionaba, ¿recuerdan lo que era la fachada? Aquí estamos dentro de su interior. Y aquí ya vamos a poder observar lo que es el volcán de agua, el volcán Hunapú, ¿verdad? Se ve a la salida, con la ventana octagonal. ¿Qué era acá? Específicamente, aquí ingresaba todo lo que era el noviciado. Se colocaba a este punto para interpretar lo que eran los coros dentro de lo que eran las instalaciones. Y siempre se colocaba una monja dirigiendo, que era como que la superior dentro de lo que era la élite, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué motivo?
no se relacionaban con la gente del pueblo directamente, las hermanas, porque aquí se manejaba lo que era un enclaustro, era un encierro. Entonces ellas se entregaban a devoción a lo que era Dios, ¿verdad? Entonces su vida era servirle a Dios, y a base del encierro, ¿verdad? Que así era como era su sistema de vida de ellas. Porque en la colonia ver, digamos, una hermana a un personaje era pecado, digamos, regularmente era pecado, todo era pecado. Esa era como que la temática, ¿verdad? Entonces trataban de dividir siempre eso, ¿verdad? Entre lo que era el enclaustro y lo que era el ingreso del barrio. Que la ciudad se dividía por barrios. Cada barrio contaba con su propia iglesia. Solamente una ruina y templo del antiguo Guatemala sería sin duda el lugar perfecto para poder visitar. El espacio frente a la fachada interna es pequeño, pero roba el aliento por su arquitectura única. Este sitio ha sido escogido por muchos para sesiones de fotos de bodas y 15 años. Para ello se debe solicitar la autorización debida y pagar la cuota solicitada por la administración. Dentro del lugar se exhibe el patio central, la fuente y en sus alrededores una dulce jardinización. Pero la belleza oculta que se roba la atención sin duda alguna es la fachada de la iglesia. Allá donde se ve esa plancha salida, donde se ve ese muchacho ahí, precisamente ahí era conocido como púlpito, el púlpito de adoración. Ahí se colocaba el sacerdote a dar el evangelio dentro de lo que era la zona. Tiene un dato que se dice que la ceremonia, la Eucaristía, se hacía a las 6 de la mañana, regularmente en todas las instalaciones de la ciudad de Antigua Guatemala, porque a las 6 de la mañana era la entrada de los primeros rayos del sol, y regularmente la misa la realizaba el sacerdote de espaldas, y cuando la realizaba el sacerdote de espaldas, la realizaba en latín, que era digamos como se celebraba la Eucaristía. Y ya posteriormente se evangelizaba a las personas que estaban dentro de la iglesia, y estas personas que ingresaban a la iglesia tenían que evangelizar a toda la comunidad que ellos tenían a cargo dentro de ese momento, ¿verdad? Acá lo que ustedes están viendo, un sistema de cúpulas, ¿verdad? Que han caído por diferentes terremotos que han afectado entre el antiguo Guatemala. 1763 tal vez fue uno de los más icónicos, que fue el terremoto de Santa Marta, también, que fue el que hizo que la ciudad se trasladara a lo que era el Valle de las Vacas o Valle de las Mitas. Hoy en día lo que es la ciudad de Guatemala, en zona 1, allá se fue y se trasladó lo que era entonces el virreinato de Guatemala, hacia lo que era la zona 1. Cuando se van y se trasladan, ahí vamos a mencionar un fraile que fue la época que fue conocido como Fray Félix de Mata. Tuvo que ver también con lo que era el traslado de la ciudad, junto a varias personas. Y cuando se trasladan pasa la situación siguiente, que algunas personas no se quieren ir de la ciudad, no se quieren ir de Antigua, ¿verdad? Entonces a estas personas se quedan como que al abandono. Entonces los desertores se quedan como desertores dentro de lo que era el antiguo Guatemala. Y estas personas que se quedan acá dentro de la ciudad en ese momento, pues tienen que ver cómo se van a alimentar, cómo van a sobrevivir, qué es su sistema de vida del día a día, ¿verdad? Y precisamente pasa a que tienen que ser como que legumbres, y todo lo que era también aguacate, chipilín, conocido muy popularmente acá dentro de lo que era la zona. Y de ahí deriva uno de los apodos de los citadinos, que es los panzas verdes, los green belly, ¿verdad? Los panzas verdes pasan a ser ese entonces el apodo del antigüeño, y desde ese entonces se sigue utilizando, por ejemplo, para el equipo de fútbol, es conocido como los panzas verdes, que son franjas verdes y blancas. Pero ahí viene una situación: la bandera de la ciudad de Antigua Guatemala se creó con el equipo Antigua GFC. Anteriormente se utilizaba lo que era una tonalidad de color morado, ese era el color de la ciudad de Antigua Guatemala, morado con el escudo al centro, que ese escudo era conformado con 3 volcanes en la parte superior, que era el volcán de Agua, Fuego y Acatenango, y en la parte de abajo estaba también lo que era Santiago, la leyenda de Santiago, el Matamoros, ¿verdad? Que ese mismo escudo lo adaptó Ciudad de Guatemala.
también lo utiliza, que es muy similar al del antiguo Guatemala, ¿verdad? No ha cambiado mucho. Por ejemplo, lo que es el aguacate Hass, ¿sabían que el aguacate Hass es originario de Antigua Guatemala? Es originario de la zona. Ese es un dato bien interesante. Al llegar al final de esto, mucho de nuestro conocimiento se amplió, ya que el guía fue una luz que nos iluminó con muchos datos curiosos y algunos bastante interesantes que espero que a ustedes también les haya gustado. Mi equipo y yo estamos muy contentos por el trabajo hecho y aprendimos bastante y espero que ustedes también. Es así como concluimos el recorrido en el convento de Santa Clara, que encierra gran parte de la historia de la ciudad colonial de la antigua Guatemala como de la República de Guatemala en la época colonial.